Buenos días alumnos, los saluda la profe María Inés. Vamos a continuar trabajando con ejercicios prácticos. En esta oportunidad vamos a considerar estas dos funciones y sobre ellas las siguientes consignas. Vamos a clasificarlas, determinar dominio-codominio, los ceros y también vamos a graficarlas. Les recomiendo que lean el apunte que se dio en el aula virtual para poder comprender mejor el desarrollo del video. Comenzamos entonces a trabajar con nuestra primera función, la función f de x igual a la raíz cuadrada de 25 menos x. Si observamos, tenemos el símbolo radical, ¿sí? En este caso es una raíz de índice par, raíz cuadrada, o sea, índice 2, y dentro del símbolo radical, lo que se conoce como radicando, que es la expresión 25 menos x. Por lo tanto, por su estructura, vamos a decir que esta es una función con radicales, y esa es su clasificación. Para definir el dominio de nuestra función, tenemos que tener en cuenta el análisis que se va a hacer sobre el radicando. Allí vamos a encontrar la condición. Por tratarse de una raíz de índice par, el radicando debe cumplir con la condición de ser un valor no negativo. Eso, matemáticamente, lo vamos a expresar como mayor o igual que 0. Entonces tenemos 25 menos x mayor o igual a 0. Es la condición inicial para poder determinar el dominio de nuestra función. Cuando tenemos expresiones de este tipo, que llamamos desigualdades o inecuaciones, tenemos que interpretarlas de la siguiente manera. Aquí estamos diciendo que todo lo que se escribió antes del símbolo de desigualdad es mayor o igual, acá se considera el signo igual, a lo que está escrito después. ¿Cómo vamos a resolver esta desigualdad? Bueno, yo les recomiendo que por un momento piensen en el símbolo desigual como un signo igual. Y vamos a pasar a proceder a la operatoria de despejar la variable x. Es decir, si quiero despejar x, entonces, en primera instancia, la constante 25, que era positiva, pasó del otro lado del símbolo desigual como menos 25. A continuación, lo que nos resta es que el coeficiente que está multiplicando a la variable x, que en este caso es menos 1, pase hacia el otro lado del símbolo, dividiendo con su correspondiente signo. Pero, por tratarse de un coeficiente negativo, la desigualdad se va a invertir. Es decir, voy a tener entonces que x ahora es menor o igual a menos 25 dividido en menos 1. Esto ocurre porque el coeficiente que pasó dividiendo es un valor negativo. Si fuese un valor positivo, el símbolo de desigualdad se conserva como está. Muy bien, por lo tanto, entonces, el menos 1 que multiplicaba la x ahora pasó a dividir a menos 25 y mi desigualdad va a quedar entonces, cuando resuelva ese cálculo, de la siguiente manera. Vamos a decir que vamos a considerar a todos los valores de x menores e iguales a 25. Por lo tanto, estamos ahora en condiciones de expresar el dominio de nuestra función. ¿Cómo lo vamos a escribir? En forma matemática, como un intervalo, que va a comprender a todos los valores que van de menos infinito hasta 25, incluido el 25. Eso lo indicamos con un corchete, ¿sí? Y es lo que se interpreta porque acá en el símbolo desigual tenemos al signo igual. Esta desigualdad incluye al valor 25. Eso es correspondiente al corchete que cierra mi intervalo. Entonces se definió así el dominio de la función. Como hemos partido de la condición de que los valores que están en el radicando deben ser mayores o iguales a 0, y por tratarse de una raíz de índice par, los resultados que voy a obtener al ir resolviendo y dándole valores a x van a ser valores positivos, el codominio o conjunto imagen de la función va a estar constituido por el conjunto de los números reales positivos.
Entonces allí hemos definido dominio y codominio. Continuamos. Ahora, perdón, voy a tratar de ir editando para que todos puedan visualizar. Vamos a pasar a definir, ahí están, los ceros de nuestra función. Para definir los ceros, debemos igualar precisamente a 0 a la función, en este caso raíz de 25 menos x igual 0. Cuando voy a despejar, uso el artificio de elevar ambos miembros al cuadrado, con lo que puedo simplificar el cuadrado con el índice 2, quedándome 25 menos x igual a 0, continúo y obtengo el valor x igual a 25. Este será un 0 o raíz de la función, es decir, el valor donde la gráfica de la curva va a intersectar al eje de las x. Y entonces con toda esta información vamos a realizar la gráfica. Previo a la realización de la gráfica de nuestra función, les recomiendo que consideremos una función de referencia, para que podamos allí, cuando vayamos a hacer la gráfica de nuestra función del ejercicio, considerar los desplazamientos, las reflexiones o las compresiones que se observen. La gráfica de la función de referencia es la gráfica de raíz cuadrada de x, que si observan se trata de una curva creciente, ¿sí? Cuyo valor menor, su mínimo está en x igual a 0, porque justamente su dominio son todos los números reales positivos. Es la rama positiva de una parábola de eje horizontal, no se ve la rama de abajo porque, lo que acabo de decir, su dominio son los reales positivos. Ahora bien, si esa es nuestra referencia, miren cómo va a quedar la gráfica de nuestra función. Decimos acá, ¿sí? Vamos a tratar de tener en cuenta, no lo puedo marcar, cómo quedaría nuestra función. Nuestra función es raíz cuadrada de 25, ¿sí? Menos x. A ver, ahí estamos. Raíz cuadrada de 25 menos x. Como la variable está afectada por un signo negativo, se produce una reflexión sobre el eje de la y. Es decir, la curva que antes se tenía a derecha, ahora se muestra a izquierda. Y como tenemos la constante 25, se ha desplazado horizontalmente 25 unidades, siendo este el valor de contacto con el eje de las x. Por lo tanto, entonces, allí tenemos, ¿sí?, el completo análisis para la función con radicales dada en el ejercicio A. Vamos al siguiente ejemplo, y acá vamos a considerar, ¿sí?, a la función, acá, perdón, es el ejercicio B, bien, definida por f de x igual 1 medio elevado a la x menos 2. Como podemos ver que la variable está en el exponente, decimos entonces que su clasificación será, ahí vamos, una función, voy a tratar de ir editando, ahí vamos a verlo, exponencial. Para definir el dominio de una función exponencial, sabemos, si han leído el apunte, que está definido por el conjunto de los números reales, sin ningún tipo de restricción. Continuamos, vamos ahora a determinar los ceros de la función. ¿Cómo vamos a determinar los ceros? Vamos a tener que hacer una operatoria algebraica, que yo acá la voy a dejar expresada. Bueno, como siempre, igualamos la función a 0, es decir, en nuestro caso, a ver allí, si se alcanza a ver, que se vea, completo, ahí estamos, decimos, nuestra función es 1 medio elevado a la x menos 2 igual a 0. Cuando voy a despejar, entonces el término menos 2, que es una constante, se va del otro lado como 2 positivo. A continuación, a este valor lo pienso, ¿sí?, como un número racional de denominador 1. Puedo permitirme invertir esa fracción, obteniendo así 1 medio.
Pero para que este artificio sea válido, el exponente que le va a corresponder a esta fracción que se ha invertido es -1. Este tipo de propiedades les recomiendo las revisen para poder recordarlas de lo trabajado en el curso de nivelación. ¿Qué obtengo entonces con este artificio de invertir la fracción y colocar un exponente negativo? Estoy ante una igualdad de dos potencias que llevan la misma base y por lo tanto para que la igualdad se cumpla, sea cierta, los exponentes deberán ser iguales. Entonces, llegamos a concluir que en x igual -1 tenemos la raíz o 0 de nuestra función f. Vamos a ver cómo realizamos entonces la gráfica. Para la gráfica he propuesto considerar una función de referencia, ¿sí?, que corresponde a f de x igual a un medio de x. Si ven, se trata de una curva graficada en azul, que es una función decreciente, que intersecta el eje de la y en 1 y que se mueve en forma asintótica con respecto al eje de las x. Es decir, se aproxima al eje de las x tanto como uno pueda suponerlo, pero sin llegar a tocarlo. Por lo tanto, se dice que el eje de las x es una asíntota horizontal a la gráfica de nuestra función. Al acercarse tanto sin llegar a tocarlo, entonces decimos que la gráfica, ¿sí?, de esta función escrita aquí, un medio elevado a la x, no presenta raíces. Pero bueno, esta era una función de referencia. Veamos qué va a suceder con la gráfica de nuestra función. Nuestra función está dada por la ecuación o por la forma f de x igual un medio elevado a la x menos 2. Como se está restando una constante a la función, voy a obtener un desplazamiento 2 unidades hacia abajo con respecto al eje de la y. Entonces, la curva que antes intersectaba en y igual a 1, ahora intersecta en y igual a -1. Y allí es donde puedo observar la raíz que he determinado en el paso anterior. Esta gráfica, ¿sí?, la gráfica de esta curva, intersecta el eje de las x en x igual a -1. También veo que antes el eje de las x era asíntota de la curva. Ahora lo es la recta marcada en línea de puntos y igual a -2. Aquí la curva se acerca tanto como uno pueda suponerlo a la recta y igual a -2, pero sin llegar a tocarla. Decimos entonces con esto que el conjunto codominio o el conjunto imagen de la función va a estar constituido por todos los reales mayores a -2. ¿Sí? Los valores que va a tomar van con respecto al eje de la y desde -2 hasta arriba sin tocar el -2. Eso lo vamos a dejar expresado acá en el cuadrito que corresponde. Ahí está. Perfecto, en el cuadrito que corresponde a la definición de dominio y codominio. Está constituido entonces por todos los reales mayores a -2. Bueno, con esto se concluye el análisis completo para la función exponencial. Hasta el próximo video.